Hola, hoy os hablaré sobre los efectos del problema. Mirad, hoy en día prácticamente toda la humanidad está estancada en los efectos del problema. Los efectos del problema, no el problema, no el origen del problema. Hoy en día hay millones de personas, millones, que están empeñadas en que desaparezcan las armas, ¿verdad? Pero las armas no son ni serán un problema nunca. Todas las armas son solo un trozo de hierro y nada más. Es imposible que un trozo de hierro sea un problema nunca. Las personas que utilizan las armas son el problema, ¿verdad? El por qué utilizan las armas es el origen del problema, ¿verdad? Si por ejemplo hay un padre que le matan a su hijo con un arma y el padre decide que va a dedicar su vida a que no existan más armas en el mundo, no va a acabar con los problemas del mundo. Solo le va a servir a él personalmente para quizás sentirse mejor, ¿verdad? Para sentir que está haciendo algo por el mundo, ¿verdad? Pero no estará resolviendo nada definitivamente. Porque si las personas no se matan con armas de hierro, se matarán con piedras o con cualquier cosa que tengan a mano. ¿Entendéis? Imagínate que alguien mata a otra persona con un osito de peluche. ¿Vas a pasarte la vida luchando para que dejen de fabricarse ositos de peluche? ¿Ves la estupidez de esto cuando pongo el ejemplo del osito de peluche? Pues es exactamente la misma estupidez cuando ponemos cualquier otra arma. ¿Entendéis? Hoy en día hay millones de personas realizando acciones para salvar a los animales, ¿verdad? Lo que están haciendo es poner todo su esfuerzo en evitar los efectos del problema. Por ejemplo, hay corridas de toros, ¿verdad? Y hay miles de personas que hacen acciones para evitar las corridas de toros. Pero las corridas de toros son solo uno de los efectos del problema. Mientras en nuestra vida lo importante sea ir con nuestros amiguitos a parar corridas de toros, divertirnos y pasarlos bien actuando contra los efectos del problema, el problema jamás se va a solucionar. ¿Entendéis? Lo importante en nuestras vidas hoy en día es explicar a otras personas que somos animalistas, feministas, etcétera, 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 ¿verdad? Si se solucionan o no los problemas del mundo, no le interesa a nadie realmente. ¿Entendéis? Nadie quiere investigar en el origen de los problemas seriamente, ¿verdad? Solo queremos tener algunas medallas psicológicas para enseñar a los demás, ¿verdad? Sentir que somos alguien, ¿verdad? Sentir que algo bueno, ¿verdad? Soy ecologista y me lo paso bien con mis amigos ecologistas atacando a personas que no son ecologistas, ¿verdad? O soy feminista y me lo paso bien con mis amigos feministas atacando a personas que no son feministas, ¿verdad? Hay millones de personas empeñadas en que desaparezcan las drogas, pero las drogas no son el origen del problema. Hay millones de personas empeñadas en que desaparezcan las guerras, pero las guerras no son el origen del problema. El origen del problema crea las guerras y los conflictos, pero las guerras no es el origen del problema. ¿Entendéis? La desigualdad entre hombres y mujeres
que provoca que existan grupos como el feminismo y otros movimientos parecidos no es el origen del problema. El origen del problema crea la desigualdad. Pero empeñarnos en que hombres y mujeres cobren lo mismo, cobren el mismo dinero, no va a resolver el problema de la desigualdad, porque no es el origen del problema. Nada externo a nosotros es el origen del problema. Hoy en día estamos atascados en los efectos del problema. Hoy en día lo único que hacemos es decir si nos gustan o no los efectos del problema. Nos quejamos de los efectos del problema. Hablamos sobre los efectos del problema. Intentamos arreglar los efectos del problema. Intentamos controlar los efectos del problema. Pero jamás investigamos el origen del problema. ¿Entendéis? Porque ahora mismo ya somos felices ayudando con los efectos del problema, ¿verdad? Soy ecologista, soy feminista, soy animalista, etcétera, 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 ¿verdad? Pero no hay investigación profunda del problema, de cuál es el origen, ¿entendéis? Solo hay intentos de controlar los efectos del problema. Que no haya tantas personas que maten, que no haya tantas personas que maltraten animales, que no haya tantas personas que hagan lo que pensamos que no se debe hacer, ¿verdad? Solo intentamos controlar los efectos del problema. Si tenemos una enfermedad que provoca que tengamos granitos en la cara, estamos atascados con los granitos de la cara. Estamos intentando controlar a toda costa los granitos de la cara, pero no estamos investigando nunca el origen de la enfermedad. ¿Entendéis? Porque ya somos felices ayudando a eliminar los granitos de la cara. Mirad, tenemos millones de datos de los efectos del problema, ¿verdad? Millones de datos. Tenemos los datos de la diferencia entre ricos y pobres, tenemos los datos de la diferencia entre mujeres y hombres, tenemos datos de los maltratos animales, tenemos datos de la polución, tenemos millones de datos solamente de los efectos del problema. Y utilizamos esos datos diariamente para sentirnos satisfechos de explicárselos a alguien, para explicarle con esos datos a alguien, mira, como diciéndole, este es el problema, ¿entendéis? Esos datos, pero esos datos no son el problema, esos datos son los efectos del problema, ¿entendéis? Es como si decimos los datos de cuántas personas mueren por cáncer cada año y queremos que esos datos sean el origen del problema, ¿entendéis? Queremos que esos datos sean el problema a solucionar. Eso es estar hablando todo el día de los efectos del problema. Estar arreglando todos los días los efectos del problema. ¿Verdad? Nunca estamos preocupados por el origen del problema. ¿Entendéis? Entonces, unos se centran en intentar que hombres y mujeres cobren lo mismo, otros se centran en que no se mate a los toros, otros se centran en que no existan más armas de fuego, ¿verdad? Todos dedicando su vida a los efectos del problema. Si alguien, por ejemplo, es bastante inteligente y consigue que desaparezcan las armas de fuego, las personas se seguirán matando con piedras o con cualquier cosa que tengan a mano. Así que la siguiente generación, en vez de luchar contra las armas de fuego, luchará contra las piedras. ¿Entendéis? Y siempre estaremos atascados en los efectos del problema.
Entonces, podemos ver claramente que estamos haciendo esto cada día, que esto es lo único que vemos en las televisiones. Las feministas, los ecologistas, los anti algo, los anti otra cosa, los que están a favor de algo. Pero no hay nadie investigando el origen de todos los problemas. ¿Entendéis? Esto está pasando durante generaciones. Estamos pasando generación tras generación intentando resolver los efectos del problema. Antes los efectos del problema eran la Inquisición, la esclavitud, con cadenas, etcétera, etcétera, y en esta época son otros los efectos que queremos eliminar. Pero como la esclavitud no era el origen del problema, los problemas van a continuar de formas diferentes. El problema crea otros efectos diferentes. Cada época el problema crea unos efectos diferentes. Pero nadie investiga el origen del problema. ¿Entendéis? Para lo único que va a servir es para que tú sientas que haces algo útil, para que tú sientas que eres alguien, ¿vale? Pero no es útil porque no resuelve el problema. Quizás evite algo de dolor, pero el dolor va a continuar. ¿Entendéis? Mientras sigamos perdiendo el tiempo en los efectos del problema, todos los problemas van a continuar. En vez de perder generaciones y generaciones intentando arreglar los efectos del problema, arreglando de uno en uno cada uno de los efectos del problema, ¿por qué no nos preguntamos si existe una forma de arreglarlos todos a la vez? ¿Entendéis? Todos a la vez. De una vez por todas y para siempre. Mientras sigamos disfrutando, arreglando los efectos del problema, todos los efectos van a continuar de una manera u otra. ¿Entendéis? Bueno, hasta luego.